conminándolo a que firme las leyes de reforma, y Juárez le responde: si usted quiere las leyes, fírmelas usted, que yo no, sea usted el presidente, que yo no. Finalmente las firma y provoca que se venga la reforma, la intervención extranjera. Pero lo que es interesante es que Juárez tiene la habilidad, ya lo hemos platicado otras veces, de transitar todos estos años en medio de una guerra civil interna, de una intervención extranjera, hasta llevar al triunfo al Partido Liberal sin pelearse con el Partido Moderado. El Partido Moderado todo el tiempo está atacando a Juárez, pero sin embargo siempre está al lado de Juárez. El partido de los puros, que además incluso llegó a pretender derrocar a Benito Juárez, siempre estuvo al lado de Benito Juárez, siempre estuvo al lado de las grandes reformas, porque las diferencias eran menores, eran de táctica, eran de estrategia, pero no de principios. Ahora bien, lo mismo pasa con la Revolución Mexicana. Cuando Venustiano Carranza decide que el camino es enfrentarse a Victoriano Huerta, elabora la declaración de Guadalupe, el plan de Guadalupe, con una serie de principios que solamente se refieren a la cuestión política. Lo manda a un grupo de oficiales, los jóvenes revolucionarios que lo secundan, para que lo discutan y lo firmen, y entonces se arma una revolución en la asamblea. Protestan. Esa asamblea, por cierto, estaba formada por ni más ni menos que Heriberto Jara, Francisco Mújica, Lucio Blanco, y protestan y dicen: es que nosotros queremos que el plan lleve todas las reivindicaciones sociales que nosotros estamos defendiendo. Tomemos en cuenta que ellos eran los radicales que se habían formado leyendo Regeneración y en el Partido Liberal Agonista. Entonces ellos tenían muy claro que la revolución no era cambiar ni a Porfirio Díaz ni a Huerta del poder, sino llevar a la ley las reivindicaciones agrarias, las reivindicaciones obreras, garantizar la soberanía, sobre todo del petróleo, la separación de Iglesia y Estado, de ser un Estado laico. Ellos tenían muy claro qué era la revolución. Después de un gran debate, Carranza los encara y les dice: bueno, es que la revolución de la que ustedes me hablan necesitaría por lo menos de 2 a 5 años, y nosotros tenemos la necesidad de apurarnos para. Y entonces levanta Mújica y le dice: aquí hay, señor, suficiente juventud para dilapidar no 2 o 5 años, 20 años que es preciso para hacer esa revolución. Al final se impuso la visión de Carranza, pero lo que lograron los radicales fue forzarlo, incluso hacer modificaciones al plan de Guadalupe, para que se obligara a convocar al constituyente y además aplicar esas leyes que ellos estaban impulsando desde la etapa preconstitucional. ¿Qué trato de demostrar con esto? Bueno, pues que una causa dividida es una causa perdida. Y el otro gran lastre de nuestra izquierda es que, en parte por nuestras diferencias naturales, por nuestra formación, somos muy proclives a la división, pero en parte también porque los agentes del gobierno, los operadores al servicio del poder, fomentan esas divisiones. Y la división finalmente ha sido la culpable de la discrepancia que ha colocado a los partidos progresistas a punto de estar en el poder y perder. ¿Qué es lo que todas estas reflexiones nos deben de probar? Bueno, para empezar, que les decía yo al principio, estamos frente a un momento de victoria. Otra vez está la izquierda dividida, y si no dividida, muy claramente establecida, porque no quiero hablar de división aún, quiero ser optimista y quiero pensar que esta vez vamos a aprender, entre dos puntos de vista, y es el punto de vista de la negociación, de las alianzas, el pensar que contemporizando con el poder, pero ¿saben ustedes? Permítanme hacer un paréntesis. ¿Saben ustedes de quién fue la idea original de hacer la alianza entre el partido que reclamaba el triunfo que había sido defraudado y el partido que había hecho el fraude? Pues ni más ni menos que de Lázaro Cárdenas. La primera ocasión en que en este país se intentó hacer una alianza entre el PRI y el partido que había defraudado, que fue el partido enriquista, fue justamente después de las elecciones del 52. Había tal crisis social, el movimiento de resistencia civil enriquista había colocado al país en una posición tan difícil, sobre todo al gobierno, que no lograba legitimarse, que Lázaro Cárdenas, que era de los que pensaba que había que negociar, que era de los que pensaba que había que garantizar la estabilidad de la familia revolucionaria, le aconsejó a Miguel Enrique Guzmán
que tuviera una entrevista con Adolfo Ruiz Cortines y plantea un gobierno de coalición. Adolfo Ruiz Cortines entrevista con Miguel Enrique Guzmán se entrevista con Adolfo Ruiz Cortines en febrero de 1953. Todo esto obviamente abierto y público. Y Enrique Guzmán lo que le plantea a Ruiz Cortines es que primero, bueno, ellos no reconocen que Ruiz Cortines llegó al poder legítimamente, pero que están dispuestos a participar en un proyecto de salvación nacional siempre y cuando el gobierno adopte el programa de la oposición y empiece por hacer una reforma electoral que destierre la posibilidad de que siga existiendo el PRI. Como se imagina, en esas condiciones no era fácil que las aceptara el PRI, y no las aceptó, porque lo que quería el PRI, lo que quería Adolfo Ruiz Cortines era legitimarse, nada más que eso, utilizar a la oposición, aparentar una coalición entre la oposición y él para fortalecerse, para fortalecer el régimen del PRI y permanecer en el poder con mucha mayor posibilidad de maniobra. Enrique se dio cuenta de esto y se negó a hacer la alianza. Bueno, esa fue la razón por la que desaparecieron el partido enriquista por decreto, por la que le quitaron su registro y por la que se creó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para aparentar esa alianza. Acuérdense ustedes que en los años 50-60 el PRI decía que tenía él en su haber la gran alianza de las fuerzas progresistas. Bueno, pues como no la pudo hacer con la oposición real, a la oposición real la destruyó, la eliminó, la reprimió y creó su propia oposición a modo. Bueno, pues precisamente esas lecciones son las que hoy nos tienen en un momento que, insisto, de verdad va a ser definitorio en el rumbo que viene. ¿Por qué? Porque hay quien dice, como Lombardo, que la izquierda no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia, que ya se perdieron los votantes de 2006, que el discurso es muy radical y espanta a la gente, que el PRI tiene una fuerza que ya es casi imbatible. Entonces necesita hacer acuerdos. ¿Pero acuerdos con quiénes? Pues con los que justamente Andrés Manuel López Obrador se negó a hacer acuerdos en 2006. Con el Esther Gordillo, con los grandes capitalistas, con los gobernadores priistas, vaya, con el aparato, con lo que ha llamado Andrés Manuel la mafia. Porque ese criterio que nos ha marcado siempre de que si no negociamos con ellos, no tenemos posibilidades, pues sigue haciendo de las suyas entre nuestra clase política, sobre todo la de izquierda. Y yo pienso que no es así. Y el mensaje que yo quiero transmitirles es que sí es cierto, estamos en un momento de una gran confusión ideológica. Hoy decir que se es de izquierda, pues es decir que hay como 20.000 izquierdas, porque dentro de cada grupo, corriente o facción hay 20.000 puntos de vista diferentes. El problema es que en ese trayecto de lucha que solamente tiene como eje el buscar cargos y chambas, nos hemos olvidado de los principios. Y en los principios no deberíamos de tener ninguna diferencia, ni moderados ni radicales. Pero ¿quién habla de los principios? Todos hablan de vamos a ganar, vamos a tener un cargo, vamos a tener la gobernatura tal. Y el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que es el que se ha encargado de mantener el alto de los principios, se encuentra al margen de la acción partidista. No forma parte de los aparatos partidistas. Y el problema para un proyecto político electoral, que además busca la presidencia y busca tener intereses de poder para tomar decisiones, es que tendría que tener un aparato partidista a su favor. Bueno, pues en este trayecto la única respuesta que hay es el trabajo ciudadano, la organización ciudadana, pero basada en la concientización, en la educación. La ciudadanía mexicana necesita reeducarse para la democracia. La televisión y la educación que nos han impuesto, gente como el Esther Gordillo, no es casual que sea ella la gran aliada de la antidemocracia, motivan que la ciudadanía prefiere abstenerse que participar activamente en la política. Y la labor del movimiento de nosotros, de cada uno, es motivar la participación ciudadana, pero no nada más a la hora de votar, sino de participar y defender el voto. Y de participar y defender los estilos de gobierno de la izquierda. Salir en defensa de cada una de las proposiciones que se hacen, que siempre se encuentran con un muro que pretende avasallar y silenciar las voces progresistas y de avanzada de este país.
Entonces yo creo que el gran reto al que nos enfrentamos, que vamos a vivir de una forma muy cruda, lo que resta de este año y el año próximo, de que otra vez va a estar en el tapete de las alianzas, la efectividad de ganar o no una gubernatura y la posibilidad de que a partir de esa estrategia se gane la presidencia. Independientemente de eso, que es estrategia partidista a secas, la gran estrategia del movimiento social es seguir fortaleciéndose y seguir llevando la información a los ciudadanos.